A todos, bienvenidos a este que es el cuarto de la serie de webinars del E-Institute, en la serie de webinars de la protección del derecho a la salud en América Latina. La presentación de hoy se refiere al caso y el proceso de judicialización de la salud en Chile, y el presentador es Tomás Jordán. Tomás es abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Es también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales y Católica Silva Enríquez. Él también fue ex asesor jurídico legislativo para la reforma de salud del 2005 en Chile. Y fue también exdirector jurídico del Ministerio del Interior de Chile. Tomás, muy bienvenido. Gracias a todos. Mi nombre es Roberto Yunes y soy aquí del Instituto del Banco Mundial y seré el moderador de esta sesión. Bienvenidos a todos nuevamente. Tomás, por favor, te paso la palabra. Hola, buenas. Voy a el proceso de judicialización en Chile. Y no sé si ustedes tienen, bueno, ahí la presentación que la podemos ir mirando conjuntamente. Esperamos un segundo para que avance. Acá la presentación va a ser breve porque creo que voy a explicar tres elementos. Uno, cómo se configura brevemente el derecho de protección de la salud en la Constitución chilena. Dos, cómo funciona la jurisprudencia o la justicia constitucional en Chile, que tiene cierta particularidad. Y tres, cómo se ha venido desarrollando el proceso de judicialización en esta jurisprudencia constitucional de Chile. En primer lugar, vamos a pasarlo. El sistema constitucional chileno consagra el derecho a la protección a la salud, en que consagra el derecho a la protección a la salud, pero el modelo constitucional y el sistema constitucional de Chile lo ordena este derecho muy vinculado a la libertad contractual, a la libertad de desarrollar actividades económicas. De partida, el proyecto originario constitucional tuvo por objetivo privatizar el modelo de salud y por lo tanto se consagró en la propia Constitución la facultad que tienen las personas de elegir el sistema al cual desean acogerse, sea público o privado, con un objeto de abrir el sistema de mercado a los seguros privados de salud. Este modelo, que tiene su consagración a partir de las normas constitucionales, dio origen a dos subsistemas, el subsistema público y el subsistema privado. El subsistema público funciona como todo seguro público de salud, que es un asegurador bajo lógica de solidaridad, y el subsistema privado es un seguro privado de salud que funciona bajo lógicas de compensación de riesgo y por lo tanto con bases contractuales, que tú celebras un contrato individual de carácter civil con el seguro privado para el otorgamiento de determinadas prestaciones que estas están otorgadas y establecidas en el propio contrato. ¿Por qué es importante? Porque el modelo de salud chileno estaba basado principalmente en la libertad de contractual entre las personas, ya sea que está regularmente con el sistema privado y residualmente o por default con el sistema público-privado, pero actual se ejerce respecto a los seguros privados y por defecto en el sistema público. ¿Cuál es el tema acá? Que en términos estadísticos, no obstante buscar el objetivo originario, que el sistema privado fuera el que primara, la mayoría de las personas o beneficiarios del sistema de salud están asociados al sistema público de salud. ¿Por qué razones? Por una razón de entrada al sistema privado, que requiere obviamente tener el dinero para poder contratar el seguro privado de salud. Por lo tanto, entre la relación entre oferta de seguros privados y de demanda de seguros privados está mediado por el precio del seguro, lo cual ha llevado a que al final se fortalezca, sin ser un objetivo inicial, el sistema público de salud. Entonces está construido sobre base de hoy día, como se puede ver ahí,
protección de la salud ligada a libertad económica y no discriminación en materia económica por parte de las empresas de seguro de salud. Ahora bien, aparece en otro lado el derecho a la seguridad social, y eso tiene que ver con que lo voy a explicar un poco más adelante, que a partir de la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional se ha ordenado el derecho a protección a la salud ligado al derecho a la seguridad social, cuestión que viene a ser un cambio de eje de referencia en el modelo de salud chileno, en razón de que hasta antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, el sistema constitucional y los derechos fundamentales de salud y seguridad social eran dos derechos totalmente separados que se regulaban por leyes separadas y que tenían consagración constitucional separada. Pero el tribunal por primera vez establece que el derecho a la protección de la salud está ligado al sistema general de seguridad social. Lo clave de esto, y que lo vamos a ver después, es la incorporación de una regla de solidaridad en el sistema privado de salud. Para también tener claridad sobre cómo lo que se viene, creo que es necesario aclarar la justicia constitucional chilena, que tiene dos cabeceras. Una que está dada por el Tribunal Constitucional, que conoce a través de las acciones de inaplicabilidad y las acciones de inconstitucionalidad, hace un control clásico de constitucionalidad de las leyes y por lo tanto indirectamente a partir de este control, como utiliza los derechos fundamentales como parámetro, hace un control y protección de los derechos fundamentales. Esto ha pasado principalmente en cierto tipo de causas que tienen que ver con el seguro privado de salud que se han llevado al Tribunal Constitucional, y es a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha venido a reconfigurar este derecho a la protección de la salud en el sistema privado. Lo importante es que quiero aclarar que este Tribunal Constitucional es una autonomía constitucional que funciona bajo las reglas generales de un Tribunal Constitucional de control de constitucionalidad de las leyes, y llevó a la declaración de inconstitucionalidad de una norma el año 2010 que permitía a los privados establecer una tabla de factores de riesgo por sexo y edad, considerándola inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad y por vulnerar el derecho a protección de la salud. Junto con ello, y paralelamente, están los tribunales superiores de justicia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que también son justicia constitucional en el modelo chileno. La acción de protección, equivalente al amparo comparado, la conocen estos tribunales, la conoce la Corte de Apelaciones, frente a actos ilegales y arbitrarios de los poderes públicos como también de los privados, porque en el caso chileno existe el efecto horizontal de los derechos, que puede ejercer una acción de protección en contra también de un privado. Y esto es clave porque todo el proceso de judicialización privada se ha llevado a cabo a través principalmente de los tribunales superiores de justicia. Son las Cortes de Apelaciones y en apelación, y por lo tanto confirmando estos fallos, la Corte Suprema, la que ha dado pie a este nuevo cambio, pero a partir de esta acción particular ejercida por privados en contra de entidades privadas. No sé si espero que haya quedado claro que la justicia constitucional tiene dos cabezas: el Tribunal Constitucional, por un lado, bajo los típicos tópicos de un tribunal constitucional, y y los tribunales superiores de justicia, que conocen la acción de protección en particular de los derechos, a través de la cual tú ejerces una acción a las Cortes de Apelaciones por acciones ilegales y arbitrarias de los poderes públicos como también de los privados. Bajo esta lógica, quiero plantear dos tesis sobre la judicialización en Chile, una que tiene que ver con el mundo de lo privado o los poderes públicos, y otra con el sector privado propiamente tal. Cuando nosotros hablamos de judicialización, solo nos podemos referir que ésta se ha producido en el sistema privado de salud. En cambio, cuando hablamos de procesos de judicialización en el sector público, en contra del seguro público o las autoridades sanitarias, no podemos hablar o afirmar que existe un proceso de judicialización, sino más bien simplemente ciertos casos acotados a partir de los cuales las Cortes de Apelaciones, y algunas confirmando la Corte Suprema y otras no, ha permitido el acceso a ciertos medicamentos respecto a ciertas enfermedades, pero en casos muy puntuales. Por lo tanto, la investigación concluye que no existe proceso de judicialización respecto al sector público, en el subsistema público. Por lo tanto, solo hay protección por excepción. Solo hay protección por excepción en ciertos y determinados casos, respecto de cuales vamos a revisar algunos criterios que las Cortes han
han establecido. En cambio, en el subsistema privado existe un proceso de judicialización creciente que ha llevado a que este año, si tengo un dato acá, que el año 2012 hayan ingresado 43.000 acciones de protección en contra de los seguros privados de salud, en un aumento progresivo año a año respecto de las acciones de protección en contra de los seguros privados. En caso de la judicialización del subsistema público, voy a ir estableciendo ciertos criterios que las Cortes han establecido en casos muy puntuales. Por lo tanto, no es posible, vuelvo a insistir, afirmar que hay un criterio general o que son ciertas tesis generales de aplicación absoluta, porque son respecto a ciertos casos muy puntuales. La primera de estos criterios que hemos podido obtener de la investigación es que las Cortes han establecido la tutela del derecho a la protección de la salud en el sistema público por medio de la tutela, estableciendo imperativos prestacionales a las entidades estatales. ¿Esto qué significa? Que en ciertos casos muy puntuales, las Cortes de Apelaciones le han dicho a los poderes públicos que ellos tienen una obligación de otorgar ciertas prestaciones por el rol público que estos cumplen. Entonces sí, tenemos que, bajo esta lógica, hay casos donde el Estado le impone la obligación de realizar todos los esfuerzos a los poderes públicos, a la autoridad sanitaria, para la tutela del derecho. Este es un caso propio del año 2008, en la cual una persona afectada por la dolencia denominada distrofia de género o transexualismo, en la cual ella tenía un físico distinto a su propia percepción psicológica del sexo que tenía, recurrió ante el sistema público de salud. El sistema público de salud acogió su protección, en el fondo señalando que el sistema público debía realizar la operación, porque la recurrente era una persona físicamente masculina, pero psicológicamente femenina. ¿Qué estableció la Corte de Valparaíso? Que los organismos deben prever todo lo necesario en cuanto a sus recursos físicos y humanos para obtener la recuperación de la salud de los pacientes que acuden a dicho establecimiento. En general, las sentencias de Corte de Apelación en recursos de protección son sentencias muy breves, que solamente tienen uno o dos considerandos jurídicos que establece el razonamiento de la Corte. En este caso, y nosotros lo atribuimos a un criterio que debe realizar todos los esfuerzos necesarios, la propia Corte le estableció al Estado que debe proveer todo lo necesario en cuanto a sus recursos físicos y humanos para obtener la recuperación de la salud de esta persona. Ahora bien, esta sentencia fue muy compleja por el contenido de la prestación que llevaba y fue rechazada por la Corte Suprema chilena, pero es importante la causa porque la forma en que rechazó la Corte Suprema la sentencia de la Corte de Apelaciones no tiene nada que ver con el contenido de la discusión en sede de Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque en Chile existe un sistema de garantizado de patologías que tienen preferencia en el acceso y otras garantías, y la Corte Suprema dijo, esta patología, o más bien esta enfermedad, no es propia de estas enfermedades garantizadas, y al no ser propia de estas enfermedades garantizadas, no pueden ser protegidas preferentemente por el Estado. El tema está que nunca estuvo en discusión en el sede de Corte de Apelaciones si esa enfermedad de la persona era o no una garantía explícita, era o no una garantía preferente, sino si el razonamiento de la Corte de Apelaciones giró en que el Estado siempre debía llevar a cabo sus acciones de esa persona, si hubiese estado o no garantizada en este listado de patologías que gozan de preferencia en su acceso y tratamiento. En el caso de Santiago, en el año 2009, se recurre ante la Corte de Apelaciones para que se acceda gratuitamente a un medicamento Susten al ser una persona portadora de cáncer renal metastático. ¿Qué señala la Corte? Que el derecho a la vida, que no resulta posible concebir que se pueda escoger para el otorgamiento de los remedios entre aquellos que tienen una mayor posibilidad de éxito con el tratamiento y los que tienen menores posibilidades, teniéndose además presente que los esfuerzos que puedan desplegarse para proteger la vida humana deben ser lo óptimo de lo posible. Volviendo al criterio utilizado por la Corte de Valparaíso, la Corte de Apelación de Santiago vuelve a establecerle al Estado la obligación de realizar todos aquellos esfuerzos máximos para obtener la protección de la salud. Por lo tanto, frente al acceso a un medicamento, en este caso para un cáncer,
el tribunal le dice al poder público: usted debe realizar todos los esfuerzos posibles, incluso le señala la categoría de óptimo de lo posible, para acceder al tratamiento propiamente tal. Un segundo grupo de criterios es los casos en que se ha subordinado al factor financiero a la perspectiva de derecho. Esto tiene que ver con que hay algunas sentencias en que la Corte les dice a los poderes públicos que no, el factor financiero no es un factor determinante en la protección de los derechos, sino que son los derechos o la perspectiva de derecho fundamental la que debe primar por sobre este criterio eminentemente económico. La Corte de Apelaciones de Santiago del año 2009, confirmada por la Corte Suprema ese mismo año 2009, un recurso de protección en contra del FONASA, el seguro público, para que éste confiera el medicamento Herceptin para el tratamiento del cáncer de mama, al amparo de la garantía explícita que decíamos anteriormente. El seguro público que dijo que principalmente razones técnicas y económicas que no podía acceder al medicamento porque era muy caro. ¿Qué dijo la Corte? Que el FONASA es un servicio público que presta un servicio de salud a la comunidad, por lo que el eventual afán de lucro o autofinanciamiento no puede llegar a constituir un objetivo. Por el contrario, debe velar por el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales que la Constitución asegura a las personas en el 19 número 1, que es el derecho a la vida, y el 19 número 9, que es el derecho a la protección de la salud. Lo anterior lleva aparejado que lo que necesariamente importa, que el valor patrimonial se ve postergado en favor del bien jurídico representado por la dignidad, la vida y su bienestar físico. Es importante porque este es un criterio distinto al anterior, en que no solamente realice todos los esfuerzos, criterio 1, sino que este criterio 2 nos establece que el elemento financiero no está supeditado o más bien está supeditado, totalmente supeditado a la protección de los derechos fundamentales. El tercer, que utilizan las telas de tratamiento por acción u omisión propia de los órganos del Estado. Tiene que ver con que, como todo órgano público, están obligados a actuar conforme al principio de legalidad. Es decir, todo poder público, todo poder del Estado está obligado a someterse a las acciones que la propia ley le establece. Por lo tanto, en estos casos ha establecido la Corte que se entiende vulnerado y por lo tanto se debe proteger el derecho porque se entiende que los poderes públicos no han actuado conforme a los parámetros legales y constitucionales exigibles en la protección del derecho. Por lo tanto, ha entendido que hay una acción impropia, por lo tanto, que no han actuado de acuerdo a lo que le corresponde, en el caso que no hayan protegido el derecho por no aplicar la ley y por no aplicar las normas constitucionales. Así tenemos una sentencia del 2010, confirmada por la Corte Suprema también ese año 2010, en que se recurre a protección contra el seguro público por la no entrega de medicamentos necesarios para su tratamiento de quimioterapia al padecer un cáncer ovárico. Se afirma que la entrega del medicamento se ordena como una vía para dar cumplimiento al imperativo de acceso a la salud. El hospital público está obligado al cumplimiento de los mandatos constitucionales dispuestos en el 19 número 1 y 9, como también los contenidos en la Ley del Sistema Público, Ley número 18.469. ¿Por qué es importante? Porque lo que considera la Corte y lo que reafirma la Corte Suprema es que han actuado contrariamente a la norma legal y contrariamente a la norma constitucional y por lo tanto lo que correspondía era la entrega del medicamento en razón de la protección de la salud amparado en esas normas antes dichas. Una sentencia del 2010 ubica también una situación de omisión impropia porque se recurrió en razón de la omisión para prestar cuidado necesario a una persona que está evaluando la posibilidad de un trasplante renal. ¿Y qué dijo la Corte? Se le está negando la posibilidad de ser evaluada para un trasplante que mejore su situación de salud o al menos tomar las medidas quirúrgicas que le permitan vivir mejor, de mejor forma, fuera del hospital. ¿Qué hay detrás de este argumento? Y que omití un parte por espacio, que tenía que ver que la obligación constitucional y la obligación legal, volviendo al criterio anterior, obligaba a los poderes públicos a tomar todas aquellas medidas necesarias por cumplimiento de los imperativos legales. Por lo tanto, no acceder a ese tratamiento, lo que estaba llevando a cabo, no acceder al trasplante en este caso, es negar o vulnerar la normativa legal, como también la constitucional. Que fue revocada en el año 2010, ¿por qué? ¿Qué dijo la Corte Suprema? Exigir coercitivamente al sistema público de servicios de salud la cobertura de todos los tratamientos o prestaciones posibles para una determinada enfermedad
por cuanto ello incide en el ámbito de las políticas públicas de salud, las cuales deben ser definidas y aplicadas por las autoridades del ramo. Y aquí obviamente caemos en el clásico argumento, y por eso está incorporada esta sentencia, de la discusión entre el imperativo y los cumplimientos, el cumplimiento de los imperativos constitucionales y legales, y por el otro lado el margen de acción de las políticas públicas del Estado, las cuales, a juicio de la Corte Suprema en este caso, pero no así en otros casos que vimos anteriormente, dicen que la adopción de qué tratamientos van a ser amparados por el Estado es una decisión de política pública y por lo tanto las Cortes no tienen nada que hacer respecto de este. Es importante porque al final nos permite establecer que, como en Chile las sentencias tienen solo efecto para el caso concreto, las Cortes pueden ir tomando distintos criterios o adoptando distintas formas de proteger o no el derecho según el caso en concreto. Y en este caso la Corte Suprema recurre a la tradicional relación entre derecho por un lado y ejecutivo por otro, y evaluador y ejecutor de las políticas públicas por otro. Es importante porque creo que vale la pena tener presente que las defensas del Estado, y particularmente la autoridad sanitaria, en todos estos casos, siempre es en razón de este argumento y el argumento económico. Tiene que ver con que el Estado tiene asignada por la ley de presupuesto determinada cantidad de recursos para hacer frente a ciertas enfermedades de la población. Y recae en su ámbito atributivo el establecer las prioridades o no de determinado acceso a determinados medicamentos. Por lo tanto, la defensa histórica del Estado es que no puede acceder al medicamento porque la regulación de la política pública le ha permitido establecer una preferencia o una priorización de respecto de las cuales sí y cuáles no, y con razón a esa priorización puede perfectamente negarse a el acceso a determinados medicamentos. Otro criterio, y que es a mi juicio el más potente, tiene que ver con la tutela como resultado, un criterio máximo de protección de los derechos. Esto tiene que ver con que la acción de protección está establecida frente a actos ilegales y arbitrarios de los poderes públicos como de los privados. En este caso se ejerce acción de protección en contra de los poderes públicos por actos ilegales o actos arbitrarios de estos. Estas sentencias que fueron objeto de investigación no responden a ese parámetro de constitucionalidad de acto ilegal o arbitrario. No obstante recurrirse de protección, no obstante las partes argumentar que hay una acción ilegal o arbitraria en el accionar del poder público, las Cortes han estimado que se debe tutelar el derecho independiente de la acción ilegal o arbitraria. En las sentencias nosotros no encontramos la forma en que el accionar del poder público ha sido ilegal o arbitrario, sino que frente al hecho, es decir, el acceso a un tratamiento o a un medicamento, la Corte ha dicho frente a ese hecho, lo que se debe hacer es tutelar. Directo de qué manera se ha producido la acción ilegal, de qué manera se ha producido la acción arbitraria. Así, la sentencia de Corte Suprema del año 2010 confirma una sentencia en materia de acceso a medicamentos para tratamiento de la quimioterapia, el cáncer ovárico, que afirma la Corte Suprema que, en conclusión, es incuestionable que el tratamiento suministrado a la actora conforme a los protocolos y guías médicas del Ministerio de Salud no ha impedido la progresión del cáncer de que padece y el agravamiento de su condición de salud, lo que hace razonable el planteamiento de suministrarle, en el caso específico de que se trata, el medicamento solicitado. Eso es clave, porque ese es el racionamiento de hecho y, por lo tanto, en virtud de ese hecho y la necesidad de un medicamento, ordena la suministración del medicamento, pero sin indicar, y tampoco lo señalan los otros considerandos de la sentencia, cómo la administración o los poderes públicos, en este caso el Ministerio, no ha cumplido o ha actuado ilegal o arbitrariamente. Establece una distancia de los imperativos normativos de protección y de la omisión ilegal o arbitraria en que se fundó el fallo, y se vincula a las situaciones factuales propias del caso. Una sentencia Rancagua del año 2009, confirmada por la Corte Suprema ese mismo año, dice que se trató de un caso donde se recurrió a protección solicitando al FONASA financiar un medicamento Susten al amparo del sistema AUGE, estimando que vulneraba el 19 número 1, derecho a la vida, y el 9, protección de la salud. La Corte acogió el recurso sin mencionar en parte alguna de qué manera se configuró la omisión ilegal o arbitraria, ni cómo se habían vulnerado los derechos impetrados, lo que acabamos de señalar. Le impone el deber de actuación a la institución de aseguramiento público, el FONASA,
la cual, sabiendo la existencia de los procedimientos paralelos, debió haberlos ejecutado. En conclusión, y esto yo creo que son las causas y los tipos de racionamiento más tutelador de los derechos, porque al final la Corte establece que lo importante es la protección de la salud y la vida, porque generalmente hay una prevención que hay que hacer, que el derecho a la protección de la salud no es objeto de tutela directa por el recurso de protección, es decir, nosotros no podemos recurrir de protección a las Cortes en la protección del derecho a la protección a la salud, sino que se hace por conexión con el 19 número 1 del derecho a la vida, porque las Cortes han entendido o han incorporado al 19 número 1 el contenido del 19 número 9. Por lo tanto, siempre van de la mano en la regulación de la protección en Chile el 19 número 1 y el 19 número 9, porque nosotros reclamamos para poder ir a la Corte por vía del 19 número 1, pero se entendió incorporado los contenidos del 19 número 9, protección de la salud, en este numeral 1, que es derecho a la vida. Espero que se entienda. La no utilización... Espera un segundo. ¿Qué dice la Corte? La no utilización del procedimiento administrativo correcto no se instituye como una traba a la tutela de los derechos, por cuanto ningún reglamento, dice la Corte, no se puede obviar la obligación de los imperativos constitucionales que obligan al Estado y a sus entidades de proteger la vida y la salud del recurrente. Lo procedente para la Corte es la toma de acciones inmediatas para la resolución de la situación concreta. Eso como síntesis muy breve de lo que ha ocurrido y los criterios principales que ha utilizado las Cortes de Apelación y Corte Suprema en la protección del derecho a la protección a la salud en el subsistema público. Ahora voy a hacer un breve resumen sobre cómo ha funcionado y si existe un proceso de judicialización en el subsistema privado. El subsistema privado, como lo señalaba antes, se rige bajo criterios de seguros privados propiamente tal, como cualquier otro, en la cual tú pagas una prima como consecuencia, como contraprestación, tienes ciertas prestaciones de salud. Este sistema tiene tres formas de reajuste. Se reajusta en una unidad que se llama UF, que se va reajustando, que bueno, es un tema muy técnico que no lo explicaré acá. 2, la ley habilita para reajustarlo anualmente. Al seguro privado lo faculta la ley para establecer un reajuste anual de acuerdo al crecimiento de los costos del sistema propiamente tal. Y 3, y que hoy día fue objeto de una inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional en el año 2010, por sexo y edad en razón de una tabla de factores que en razón del sexo y la edad de la persona permitía ir incrementando el valor del plan, reajustándolo en razón de estas dos variables. La judicialización del sistema privado se ha producido principalmente por dos vías: por el reajuste anual de los planes, esta habilitación que la ley establece a los seguros privados para que puedan reajustar el plan, y por la tabla de factores de riesgo por sexo y edad. Es importante porque al comienzo yo explicaba que en Chile hay dos cabezas o dos cabeceras de justicia constitucional: las Cortes de Apelación y la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Esta judicialización privada se ha dado en ambas sedes, principalmente en Corte de Apelación y Corte Suprema, pero a partir de acá se ha recurrido, porque es un procedimiento técnico, desde las Cortes de Apelación al Tribunal Constitucional. El reajuste de planes se ha dado principalmente la discusión en las Cortes de Apelación y Corte Suprema. Y la discusión constitucional respecto a los factores sexo y edad con factores de reajuste se dio y se ha dado en el Tribunal Constitucional. Los seguros privados anualmente reajustan, están habilitados por la ley para reajustar en razón de las distintas condiciones que del sistema de salud privado han cambiado. Por lo tanto, le envían una carta a sus afiliados diciéndole que las condiciones, principalmente de costo, han cambiado de un año para otro y por lo tanto requiere cierto reajuste. La ley permite establecer ese reajuste. Pero lo que ha pasado es que las Cortes de Apelación, confirmadas por las Cortes Supremas en miles de causas, han establecido que esa habilitación legal
es ejecutada arbitrariamente por seguros privados de salud. Porque una cosa es que exista la habilitación legal para adoptar el plan y otra es que el contenido de esa habilitación legal ejecutada por los seguros privados responda a parámetros que las Cortes han establecido y se señala más adelante bajo un juicio de razonabilidad, que es decir, si el reajuste cumple con el estándar de no arbitrariedad por parte establecido por parte de las Cortes. El examen realizado por las Cortes, parámetro de orden constitucional para la concurrencia de modificación contractual. De modo que si no concurre ese estándar, la alteración contractual es considerada arbitraria. Lo clave acá es que las Cortes de Apelación y Corte Suprema acogen el recurso de protección en razón de seguros privados de salud, no por vida y no por salud, sino por propiedad. Porque han estimado, que es una clásica tesis del sistema constitucional chileno, que por sobre las cláusulas del contrato existe un derecho incorporal a mantener las condiciones contractuales. Por lo tanto, la arbitrariedad en el reajuste lleva a vulnerar la propiedad en los planes de salud propiamente tal, en ese derecho incorporal que nace del contrato de salud privado. Estableció la Corte los presupuestos del juicio de razonabilidad y los elementos del juicio. Voy a ir brevemente. Los presupuestos son que los contratos de salud contienen normas de orden público, de jerarquía constitucional, y por lo tanto las modificaciones son excepcionales. Los elementos del juicio, en la segunda parte, las Cortes han afirmado que la no arbitrariedad se relaciona con un motivo justificado para el alza de los planes. Es decir, que se invoquen los motivos, e invocándose motivos, estos tienen que tener la densidad suficiente para acreditar el alza del plan. Y eso es lo que las Cortes, en miles de sentencias, ha estimado que los seguros privados no cumplen, no dan razones suficientes para modificar y alzar el plan de salud. La Corte Suprema ha señalado que la variación debe responder a cambios efectivos y verificables y que demuestre la procedencia del cambio de manera cabal, pormenorizada y racional. Voy a avanzar un poco y me voy a ir a la segunda parte final sobre la tabla de factores de riesgo que habilitaba a la superintendencia. Había una norma legal que habilitaba a la superintendencia de salud a establecer una tabla de factores por sexo y edad. A medida que las personas que estaban principalmente en edad fértil o en edad avanzada eran más caros para el seguro de salud y por lo tanto sus planes eran más caros. Esto llegó al Tribunal Constitucional a partir del 2008 en varias causas y en el año 2010 el Tribunal Constitucional abre una causa de inconstitucionalidad en contra de esta norma legal porque al final las causas anteriores venían afirmando que la aplicación concreta de esa norma producía efectos inconstitucionales, en particular en contra del 19 número 2, que es el derecho a la igualdad, el 19 número 9, el derecho a la protección de la salud, y el 19 número 18, que es el derecho a la seguridad social. Lo clave de esto es que el tribunal en el año 2010 estableció la inconstitucionalidad de la norma en razón de estos criterios, de esta vulneración al 19 número 2, 9 y 18. ¿Y por qué es importante? Por lo que yo decía en un comienzo, porque el razonamiento jurisprudencial, el razonamiento constitucional del tribunal sale del clásico razonamiento contractual, sale del clásico razonamiento de establecer que los contratos de salud son meros seguros privados, meros contratos regidos por normas de orden civil, sino que dice que las relaciones que hay entre los contratantes son relaciones irradiadas por el derecho a la protección de la salud, por lo tanto produce un efecto de irradiación de las normas constitucionales en los contratos privados de salud, por lo tanto nosotros podemos cuestionar el contenido de esos contratos de salud bajo los parámetros de orden constitucional. ¿Cuáles son los elementos basales de ese cambio de eje entre sacar del contrato privado, meramente privado de salud, a un contrato irradiado por los derechos fundamentales? Son la dignidad de la persona, el efecto propio de irradiación de los derechos de los contratos y que es de orden público. Por lo tanto, sus cláusulas son inmodificables por las partes al contener elementos de orden público. El contenido, como ya lo veníamos diciendo, el tribunal hace un razonamiento en cual incorpora al derecho a la protección de la salud, lo incorpora a la seguridad social. Dejan de ser derechos meramente separados, sino que ahora son un gran derecho, si podríamos decir así,
conformado por dos derechos, que es seguridad social propiamente tal y salud, lo cual es un aspecto bien importante. Al relacionar la seguridad social, el Tribunal Constitucional establece cuáles son los principios claves de la seguridad social, y entre eso establece el criterio de solidaridad. Y con esto voy terminando, porque establece por primera vez, a partir de esta jurisprudencia, que los contratos privados de salud tienen que incorporar el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque como son meros contratos privados, se rigen por una regla de compensación de riesgo, no de solidaridad propiamente tal. Pero el tribunal les dice que al ser parte de la seguridad social, están obligados los seguros privados a establecer, bueno, el legislador en particular, porque es la sentencia, lo que hace es llamar al legislador a que incorpore bajo este nuevo parámetro de comparación el principio, que incorpore el principio de solidaridad en la relación privada de seguros de salud. ¿Por qué es importante? Porque al incluir seguro privado de salud no son relaciones entre el principio de solidaridad y por lo tanto la ley tiene que ejecutar, que incorporen criterios de solidaridad. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esa sentencia el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para regular y regular nuevamente el seguro privado conforme a este parámetro constitucional. ¿Qué ha pasado? Que el legislador no ha podido, lleva casi 3 años de tramitación, no ha podido dar con la fórmula que reconfigura el modelo privado con base a estos criterios de orden constitucional, que no vulneren el 19 número 2, principio de igualdad, que no vulnere el 19 número 9, protección a la salud, y que incorpore, por lo tanto, ciertos estándares propios de la seguridad social, en particular la solidaridad en el seguro privado de salud. Con eso creo que estoy terminando y vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta acá dice, ¿cree que usted que la judicialización del subsistema privado se origina por una mala regulación de este subsistema? Bueno, eso es parte de que los seguros privados particularmente han señalado que el problema de la judicialización es la norma la que está mala, porque lleva a que las personas recurran a las cortes. B, dice la aplicación ajena a los parámetros legales y constitucionales de las aseguradoras privadas o la falta de fiscalización del sector público sobre seguros privados. A mi juicio está dado por la letra C, la verdad, porque el subsistema privado está fiscalizado por una superintendencia o una agencia de fiscalización, de control, en la cual perfectamente podría controlar el contenido de las cláusulas bajo los parámetros de legalidad. Es decir, la ley habilita al sistema privado para alzar el plan anualmente. Por lo tanto, no es un problema de constitucionalidad propiamente tal, es un problema de ajuste entre los contenidos contractuales y los contenidos legales. ¿Habilita al reajuste anual? Sí, perfecto. El problema está en que la fiscalización de esos contenidos debería ser dada y más estricta por parte del ente fiscalizador. Entonces, a esa pregunta creo que es la clave para entenderlo. ¿Cree usted que la no existencia de un proceso de judicialización en el subsistema público se podría deber a qué? 100% la estructura del mecanismo de protección. Yo creo que la A dice la correcta política de contención de los casos potencialmente judicializables, B la estructura del mecanismo de protección y C debería ser la eficaz reacción del seguro público de salud. Claramente mi juicio es la B. En la B, porque si nosotros, bueno, esto es una explicación muy rápida que a lo mejor no es tan feliz como yo quisiera, pero cuando el recurso de protección se ejerce contra acciones ilegales y arbitrarias, eso lo que miden las cortes, por regla general, los casos que nosotros vimos son casos de excepción, como yo decía en un comienzo,
lo que hay es una comparación entre la actuación de la administración, del poder público sanitario, y el parámetro constitucional que tiene que ver con que si la acción del poder público fue ilegal o arbitraria. Como los poderes públicos están regulados por la ley y tú ejecutas una política pública establecida en la ley, es muy difícil, o sea, imposible, que la acción sea ilegal. Y las Cortes han establecido un elemento consecuencialista o un criterio consecuencialista que cada vez que el poder público actúa legalmente, no actúa arbitrariamente. Porque la ley es el parámetro al final de la legalidad y el parámetro de la no arbitrariedad. En definitiva, a mi juicio, el proceso de judicialización público no se ha dado, principalmente porque la forma en que está construido el recurso de protección inhibe que las Cortes encuentren acciones ilegales o arbitrarias por parte de los privados o de las personas, más bien de los beneficiarios del sistema, que recurren contra él. Porque al final va a preguntar si el poder público actuó conforme a la ley. Sí, actuó conforme a la ley. Por lo tanto, el razonamiento de las Cortes no es arbitrario, porque la ley es un sinónimo de no arbitrariedad. Yo creo que ahí estaría contestada la segunda pregunta. Si pasamos a la tercera. Dice acá. Tomás, creo, como estamos cortos de tiempo, creo que podríamos pasar a las preguntas de los participantes, ¿no? ¿Te parece? Sí, obvio. Ok, gracias. Pregunte en la izquierda, dice. Hay dos preguntas de Claudia Vargas. Una era si hubo algún cambio en la composición de la Corte en el año 2010. Y hay una otra que ella pregunta si es posible acceder a los resultados del estudio que menciona durante la presentación. Partamos por la segunda, porque es parte de la investigación de Banco Mundial que va a salir publicada en un libro. Entonces, sí, yo lo tengo acá, ningún problema por mi parte. Sobre la primera, no hay cambio en la composición de la Corte. Lo que pasa es que es un proceso que se vino dando desde el año 2008 y que es bien esto es una aproximación, no es nada cierto lo que voy a decir. Lo que pasa es que en el año 2008 hubo una sentencia muy polémica sobre píldora del día después, en que el tribunal consideró constitucional que la píldora del día después vulneraba el derecho a la vida. Y hubo toda una polémica ciudadana, manifestaciones públicas, marchas en contra del tribunal, y justo después vino esta causa de protección de la salud respecto a una mujer que reclamó por arbitrariedad y por inconstitucionalidad, particularmente por el 19 número 2, respecto a los planes de salud privados. Y en ese momento, meses después, se produce la primera sentencia de inaplicabilidad por inconstitucional respecto de los factores de riesgo, sexo y edad en contra de la norma que lo habilitaba. Entonces hay un fenómeno que es bien sociopolítico, que tiene que ver con esa sentencia píldora compleja y cómo, esto es una aproximación mía, y cómo el tribunal vuelve o trata de volver a enganchar con la protección de los derechos, particularmente de mujeres, en una causa sobre seguros privados de salud, y respecto a la cual considera que hay una vulneración del principio de igualdad en la igualdad que hay entre hombres y mujeres en la protección de la salud. Entonces, yo creo que responde a eso más que a un factor sociopolítico que se llama en la realidad chilena en ese momento, más que a una composición propia de la Corte. Y después ese criterio lo confirma 2 años siguientes hasta que abre una causa de inconstitucionalidad. Hay una pregunta de Jaime, y él pregunta si tienen algún plazo los legisladores para cambiar la ley en lo referente a las tablas de factores. ¿Y qué es lo que pasa entre tanto, ¿no? Mientras no se cambia? No hay plazo para el legislador porque al final, bajo el principio democrático, el tribunal solamente puede establecer que ciertas materias deberían ser reguladas con mayor detalle por el legislador.
pero no le puede establecer ningún mandato de tiempo a este. Y sobre qué pasa en la práctica, los seguros trataron de, es bien curioso, les cayó una tercera forma de reajuste, siguieron reajustando inicialmente en razón de la sentencia del tribunal. Lo más curioso es que la sentencia del tribunal les decía que ya no se podía discriminar por sexo de edad, por lo tanto no aplicar la tabla de factores, y los seguros privados mandaban una carta diciendo en razón de esa sentencia dejó sin la posibilidad de reajuste el plan igual. Y eso obviamente no coló en las cortes de apelación y acogieron los recursos de las personas que reclamaban que al final, en virtud de una sentencia que entre comillas se producía un reajuste en razón de ajuste. No sé si quedó claro. Hay una pregunta ¿Algo más? de Andrea que pregunta cuál es el costo mensual del seguro privado y si hay mucha variación según la edad del afiliado. Sí, yo no soy un experto en valor de plan, pero la regulación decía que la ley establece que tú tienes que con 7% de remuneración para los seguros. Tú decides si lo envías al seguro público o lo envías al seguro privado. Eh, con ese 7% tú contratas un plan privado, lo cual, por lo que señalan los datos, nunca se ajusta a ese 7%, sino que hay un copago mayor por parte de las personas que contratan y por lo tanto hoy día estaría alrededor del 10% de tu remuneración al seguro privado. Es decir, tú contratas por tu 7% más un 3% complementario para obtener mayores prestaciones de salud. ¿Cuánto es un costo del plan? Varía de acuerdo a tu remuneración. ¿Cuánto es un costo del plan? Varía de acuerdo a tu remuneración. Pero calcula el 10% más o menos de tu remuneración. Es el costo de un... Ahora, razón de sexo y edad. Esto se encarece mucho en las mujeres que están en edad fértil, porque se le aplica al final un factor de... No es expreso, pero su plan es más caro a esa edad, como también que podría ser hasta casi el doble, yo diría, que el del hombre en esa misma edad, y en las personas de edad avanzada, hombres y mujeres, sus planes son muy, muy, muy caros, que pueden ser hasta, por lo que los planes que conozco yo, hasta 3 veces de una persona, si no es que más. Si no es que más, Evangelina de Brasil pregunta $500 si el fácil, sistema público de salud de Chile un plan de una incorpora a todos persona los de esa. ciudadanos. Sí, es universal. Es un seguro universal en la lógica chilena de los sistemas de salud residual, pero que al final tiende a ser mayoritario. Aproximadamente hay 3 millones de personas afiliadas al sistema privado y más de 13 millones de personas afiliadas al sistema público. Si trabajas, envías tu cotización a cualquiera de ellos dos, al que tú elijas, y si no trabajas o eres indigente, vas directamente al seguro público sin ningún problema. Y las prestaciones son lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que tú trabajas y Otra tú pregunta cotizas, tu pago es ahora de mayor porque Florencia, tiene una lógica de y solidaridad. ella Y si pregunta tú no si las trabajas o eres garantías indigente, explícitas no constituyen copagas, un tu acceso listado taxativo de es prestaciones universal. priorizadas o se utiliza otro criterio.
Es un conjunto taxativo pero abierto porque es unas garantías incrementales que de acuerdo a los recursos financieros del Estado y de acuerdo a las prioridades sanitarias y las necesidades sanitarias han ido incrementando año a año. Lo que pasa es que ahí se establece una diferencia entre prestaciones garantizadas o más bien acciones garantizadas y no garantizadas. Pero es un criterio incremental que está ligado al factor económico como al factor sanitario propiamente tal. Y tiene una regulación especial porque tienen, entre comillas, preferencia para la atención y resolución de ese problema. Entre comillas, preferencia para la atención y resolución de ese problema. Entre comillas, para la atención Tenemos y resolución de ese problema. una última pregunta, quizás en función del tiempo, que había hecho anteriormente Juan Gabriel Acosta. Y él preguntaba si era competencia del Tribunal Constitucional unificar la jurisprudencia que hubiera sido emitida por los demás tribunales. Ajá. Esa es una buena pregunta, porque como existen dos sedes constitucionales, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en apelación de esta, y paralelamente el Tribunal Constitucional, la regla general es que las sentencias en Chile solo tienen efectos para el caso concreto. Punto uno. Solo las sentencias de inconstitucionalidad, que solo las dicta el Tribunal Constitucional, tienen efecto para todo efecto erga omnes. Lo que pasa es que no es una sentencia unificadora, sino es una sentencia general de inconstitucionalidad respecto a un tema. Pero de las 20.500 leyes que existen en Chile, que estarán vigentes 15.000, solo se han dictado 3 sentencias de inconstitucionalidad. Por lo tanto, lo que dicta el Tribunal Constitucional en esa sentencia... Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Creo que llegamos justo al punto de cerrar y agradecer a la participación de todos, pero antes que se vayan, nos gustaría pedir que si podrían llenar el cuestionario que vamos a poner enseguida e invitarles también a el próximo webinar que ocurrirá el 18 de junio y será el caso de Colombia. Es la protección social o protección judicial del derecho a la salud en Colombia y será presentada por Rodrigo Uprimi, que es el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia, conocido como De Justicia. Entonces, por favor, les agradecemos muchísimo su participación. Les pedimos, por favor, que si pueden